Capítulo 1. El nacimiento de la poesía religiosa. Desde los primeros siglos de su formación, la lengua castellana fue mucho más que un instrumento de comunicación cotidiana. En ella comenzaron a depositarse poco a poco las grandes preguntas del alma humana, el sentido de la vida, el misterio del sufrimiento, la esperanza de salvación y el deseo profundo de Dios. Durante la Edad Media, cuando el latín seguía siendo la lengua culta y religiosa por excelencia, surgió un gesto decisivo: hablar de Dios en la lengua del pueblo. Este acto, sencillo en apariencia, supuso una auténtica transformación espiritual y cultural. La fe dejó de ser solo escuchada desde los púlpitos para comenzar a ser sentida, comprendida y cantada en la lengua que se hablaba en los caminos, en los hogares y en las plazas. Es en este contexto donde nació la poesía religiosa en castellano. Nos situamos en el siglo XIII, en una España todavía fragmentada, profundamente cristiana, atravesada por peregrinaciones, monasterios y una religiosidad viva, cargada de símbolos y devociones. En ese tiempo apareció una figura fundamental, considerada hoy el primer poeta conocido en lengua castellana: Gonzalo de Berceo. Nacido hacia el 1190, fallecido alrededor de 1264 en la actual región de La Rioja. Berceo fue clérigo y vivió vinculado al monasterio de San Millán de la Cogolla. Su obra se inscribe en el llamado Mester de Clerecía, una forma de poesía culta destinada, sin embargo, a ser comprendida por el pueblo. Su gran aportación fue hacer accesible la experiencia religiosa, especialmente a través de la devoción mariana y de las vidas de santos. En sus versos, Dios no aparece como una idea abstracta, sino como una presencia cercana, y la Virgen María como Madre protectora, intercesora, compasiva, figura de consuelo para los humildes. Escuchemos algunos versos de sus milagros de Nuestra Señora, donde se percibe esta ternura espiritual tan característica. Quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar a su vecino, que non so tan letrado por fer otro latino, bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino. En estas líneas, Berceo declara con humildad su intención: hablar de Dios en lengua clara, sin artificios, para que todos puedan comprender. La fe aquí no es lejana ni solemne, es familiar, casi doméstica. La poesía religiosa medieval cumple así una función esencial: enseñar, conmover y acompañar. No busca todavía la introspección profunda del alma ni la unión mística, sino el fortalecimiento de la fe, la moral cristiana y la confianza en la misericordia divina. Sin embargo, este gesto de escribir sobre lo sagrado en lengua vulgar no estuvo exento de tensiones. Durante siglos, el uso del castellano para temas religiosos fue observado con cautela por ciertos sectores eclesiásticos que temían interpretaciones erróneas
o desviaciones doctrinales. Aunque Berceo no sufrió persecución personal, su obra se sitúa en el inicio de un largo camino donde la palabra espiritual en lengua viva sería a veces vigilada y cuestionada. Este primer paso, no obstante, fue decisivo. Gracias a Berceo, la poesía religiosa en castellano abrió un sendero que, siglos más tarde, conduciría a expresiones mucho más profundas de la experiencia interior, la ascética y la mística del siglo de oro. Pero todo comenzó aquí, con una voz que quiso hablar de Dios como se habla entre las personas, con sencillez, claridad y fe. La palabra sagrada había encontrado su casa en la lengua del pueblo. Capítulo 2. El renacimiento y el despertar interior del alma. Con la llegada del siglo XVI, el mundo occidental comenzó a experimentar una transformación profunda. El Renacimiento trajo consigo una nueva mirada sobre el ser humano, la naturaleza y el conocimiento. En España, este movimiento no supuso un alejamiento de la fe, sino una interiorización más intensa de la experiencia religiosa. Durante el siglo XVI, la poesía religiosa en lengua castellana dio un giro decisivo. Ya no se trataba únicamente de enseñar o narrar ejemplos de devoción, sino de expresar el diálogo íntimo de uno con Dios. La fe comenzó a vivirse como experiencia personal, como camino interior, como búsqueda profunda de comprensión. Fue también en este tiempo cuando se adoptaron nuevas formas poéticas inspiradas en la tradición italiana: el soneto, la lira, las estrofas armoniosas que permitían una expresión más refinada del sentimiento espiritual. La palabra poética se volvió más musical, más simbólica, más cargada de resonancias interiores. En este contexto surge una de las voces más serenas y profundas del Renacimiento español: Fray Luis de León, 1527-1591, nacido en Belmonte, en la actual provincia de Cuenca. Fray Luis fue fraile agustino, humanista y profesor universitario en Salamanca. Su vida estuvo marcada por el estudio, el amor a los textos, siendo esos los textos bíblicos y los clásicos, y una profunda aspiración a la libertad interior. En su poesía, Dios se manifiesta a través del orden, la armonía y la paz de las personas, retiradas del ruido del mundo. Escuchemos algunos de sus versos más conocidos, pertenecientes a la Oda a la vida retirada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Estos versos no expresan huida, sino búsqueda. El retiro que propone Fray Luis no es aislamiento, sino recogimiento interior, no es desprecio del mundo, sino deseo de una vida ordenada según lo divino. Sin embargo, esta libertad de pensamiento no fue bien recibida en su tiempo. Fray Luis de León fue encarcelado por la Inquisición
entre 1572 y 1576, en parte por haber traducido textos bíblicos al castellano sin autorización oficial. Su encierro no apagó su serenidad. Al recuperar su cátedra universitaria, retomó sus clases con una célebre frase que refleja su temple espiritual. Como decíamos ayer, el Renacimiento español fue así una época de luces y sombras. Junto al florecimiento espiritual y literario, existió una constante vigilancia sobre las expresiones religiosas que se apartaban de las formas establecidas. La poesía, precisamente por su capacidad simbólica y emocional, fue observada con especial atención. Pero este clima de tensión no sofocó la experiencia interior, al contrario, la profundizó. A finales del siglo XVI, esta búsqueda íntima del alma alcanzaría su expresión más elevada en la poesía mística, donde el lenguaje del amor humano se transformó en lenguaje de unión divina. El camino ascético del orden y la disciplina daría paso a la experiencia del encuentro, del despojamiento y del silencio. Capítulo 3. La poesía mística. La unión del alma con Dios. Durante la segunda mitad del siglo XVI, la poesía religiosa en lengua castellana alcanzó una profundidad hasta entonces desconocida. Si el Renacimiento había abierto el camino del recogimiento interior, la mística lo llevó hasta su extremo más alto, la experiencia directa de Dios. La poesía mística no nació del razonamiento ni del estudio, sino de una vivencia interior intensa, difícil de expresar con palabras. Por ello, los místicos recurrieron al lenguaje del amor humano, al símbolo, a la paradoja y al silencio. Hablaron de Dios como amado, como esposo, como presencia deseada y a veces dolorosamente ausente. Esta forma de expresión fue tan novedosa como arriesgada. En una época marcada por la vigilancia doctrinal, la mística despertó admiración, pero también sospechas. Sin embargo, dos figuras extraordinarias lograron dar a esta experiencia una forma poética tan pura y profunda que atravesó los siglos: San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz, 1542-1591, nació en Fontiveros, provincia de Ávila. San Juan de la Cruz fue fraile carmelita y reformador de su orden junto a Santa Teresa. Su vida estuvo marcada por la pobreza, la austeridad y una profunda búsqueda de Dios, pero también por la incomprensión y el sufrimiento. En 1577 fue encarcelado por miembros de su propia comunidad religiosa que veían con recelo la reforma espiritual que proponía. Mas fue precisamente en la oscuridad de la prisión donde su poesía alcanzó una de sus cumbres. En sus versos, la noche no es solo ausencia de luz, es símbolo, es despojamiento interior del abandono de todo lo que no es Dios. La noche oscura, su noche oscura, su obra hermosa, es dolorosa, pero necesaria. Es el paso hacia una unión más plena. Escuchemos los versos iniciales
de ese poema tan conocido y tan bonito. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Aquí el alma abandona la seguridad conocida y se adentra en lo desconocido, guiada únicamente por el amor. La experiencia mística no se presenta como consuelo inmediato, sino como camino exigente, silencioso y transformador. San Juan escribió también el cántico espiritual donde la unión con Dios se expresa como diálogo amoroso entre el alma y el amado. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. Estos versos reflejan una espiritualidad intensa donde la ausencia de Dios se vive con la misma fuerza que su presencia. No es una fe cómoda, sino ardiente y radical. Los escritos de San Juan de la Cruz fueron observados con cautela en su tiempo debido a su lenguaje simbólico y apasionado. Sin embargo, con el paso de los años, su obra fue reconocida como una de las expresiones más altas de la mística cristiana. Hoy es considerado doctor de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús, el alma enamorada y confiada. Santa Teresa de Jesús, 1515-1582, nació en Ávila. Santa Teresa fue monja carmelita, escritora y reformadora. A diferencia de San Juan, su lenguaje es más cercano, más dialogante, profundamente humano. En ella, la experiencia mística se expresa con claridad, ternura y una confianza absoluta en Dios. Su poesía y sus escritos nacen de la oración divina, del diálogo interior, de la certeza de una presencia amorosa que acompaña incluso en la dificultad. Uno de sus poemas más conocidos expresa esta confianza radical. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. En estas líneas breves se concentra una espiritualidad serena, firme, profundamente consoladora. Para Teresa, la unión con Dios no elimina las dificultades de la vida, pero las ilumina desde dentro. En otro de sus poemas más intensos, expresa el deseo del alma que anhela la plenitud divina. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Aquí la paradoja mística se hace evidente. Vivir verdaderamente es vivir en Dios. Mientras tanto, la vida terrena se percibe como espera del abrazo divino. Su reforma del Carmelo y su forma directa de hablar de la experiencia espiritual suscitaron recelos. Sus escritos fueron examinados por la Inquisición y su actividad reformadora fue duramente cuestionada. A pesar de ello, su obra fue finalmente reconocida como expresión auténtica de fe y sabiduría espiritual. La mística y el riesgo de decir lo indecible. La poesía mística del siglo XVI
se mueve siempre en el límite. Intenta decir aquello que, por naturaleza, escapa a las palabras. Por eso utiliza símbolos, metáforas amorosas, silencios y contradicciones aparentes. Esta forma de expresión tan elevada fue también motivo de incomprensión. Hablar de Dios como amado, como esposo, como presencia íntima, resultaba audaz en una época de rigidez doctrinal. Sin embargo, tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Jesús demostraron que la experiencia interior profunda no se opone a la fe, sino que la ensancha y la vivifica. Con ellos dos, la poesía religiosa en castellano alcanzó una altura que no volvería a repetirse de la misma forma. A partir de entonces, la fe poética se expresará con otros tonos, más dramáticos, más cercanos a la fragilidad cotidiana. Ese será el rostro espiritual del barroco. Capítulo 4. El barroco espiritual: fe vivida, culpa y misericordia. Con la llegada del siglo XVII, el espíritu del tiempo cambió profundamente. El equilibrio y la serenidad del Renacimiento dieron paso a una sensibilidad más compleja, marcada por la conciencia de la fragilidad humana, la inestabilidad del mundo y la intensidad de las pasiones. Es la época que hoy conocemos como el barroco. En este nuevo clima espiritual, la poesía religiosa ya no se expresa principalmente desde el silencio contemplativo o la unión mística, sino desde la tensión entre el pecado y el deseo de redención, entre la caída y la esperanza. Dios sigue siendo el centro, pero ahora aparece con más frecuencia como juez misericordioso, como Padre al que se suplica perdón, como presencia que acoge al ser herido. La fe barroca es una fe vivida desde la contradicción humana. En este contexto destaca una figura extraordinaria, tan desbordante en su vida como en su obra: Lope de Vega, 1562-1635, nacido en Madrid. Lope de Vega fue uno de los escritores más prolíficos de la literatura española. Dramaturgo, poeta y narrador, su vida estuvo marcada por pasiones muy intensas, amores, pérdidas, duelos y una constante búsqueda del sentido de la vida. En su madurez, tras numerosas experiencias dolorosas, recibió las órdenes sacerdotales y fue entonces cuando su poesía religiosa adquirió una profundidad singular. A diferencia de los místicos del siglo anterior, Lope no escribió desde la experiencia de la unión interior con Dios, sino desde la conciencia viva del pecado, del arrepentimiento y del deseo de reconciliación. Su fe no es abstracta ni idealizada, es humana, doliente, sincera y personal. Uno de los sonetos más conocidos de sus rimas sacras comienza con una pregunta dirigida directamente a Cristo. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Aquí Dios no es distante ni inaccesible, es una presencia que espera, que llama, que persevera incluso ante el rechazo humano. El poeta se sabe indigno, pero al mismo tiempo profundamente amado.
En otros versos, Lope expresa el peso de la culpa y el deseo de redención. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. La imagen del pastor que despierta al alma dormida revela una espiritualidad centrada en la conversión, en el retorno, en la misericordia que no se cansa. La vida personal de Lope de Vega fue objeto de críticas y juicios morales en su tiempo. Sus excesos juveniles contrastaron con su posterior vocación religiosa, y esta tensión se refleja claramente en su poesía. Sus escritos religiosos no fueron perseguidos, pero sí leídos como testimonio de una fe nacida del arrepentimiento y de la experiencia humana más profunda. El barroco espiritual no pretende ocultar la fragilidad del ser humano, al contrario, la expone con crudeza. En esta poesía, el alma no se presenta como perfecta ni iluminada, sino como necesitada de gracia. Dios aparece entonces no solo como ideal, sino como respuesta al dolor y al desorden interior. Con Lope de Vega, la poesía religiosa en castellano se acerca al hombre común, al creyente que cae, duda, ama, se equivoca, pero vuelve a levantarse. La fe se hace camino cotidiano, lucha interior y esperanza renovada. Capítulo 5. La voz espiritual de América Latina. Sor Juana Inés de la Cruz. Mientras en la España del siglo XVII la poesía religiosa se debatía entre la mística, el arrepentimiento y la fragilidad humana, en el continente americano comenzaba a alzarse una voz singular, poderosa y profundamente espiritual. Una voz que uniría fe, inteligencia y poesía con una lucidez excepcional. La poesía religiosa en lengua castellana no se detuvo en Europa así. Cruzó el océano y encontró en el Nuevo Mundo una expresión propia, marcada por nuevas realidades históricas, culturales y sociales. En este contexto emerge una figura extraordinaria, considerada una de las mayores escritoras de toda la tradición hispánica. Sor Juana Inés de la Cruz, 1651-1695, nacida en San Miguel Nepantla, en el Virreinato de Nueva España, actual México. Sor Juana fue monja jerónima, poeta, dramaturga y pensadora. Desde muy joven mostró una inteligencia excepcional y un deseo insaciable de conocimiento. En una sociedad que limitaba severamente el acceso de las mujeres al estudio, encontró en el convento un espacio de relativa libertad intelectual, donde pudo leer, escribir y reflexionar. Su poesía religiosa no nació de la ingenuidad ni del puro fervor emotivo, sino de una fe pensada, interrogada, consciente. En ella Dios es misterio, luz, verdad, pero también pregunta, silencio y desafío intelectual. Uno de los rasgos más notables de Sor Juana es su capacidad para unir razón y espiritualidad. Para ella,
Conocer no es alejarse de Dios, sino aproximarse a Él. El acto de pensar se convierte en forma de oración. En sus poemas religiosos, Sor Juana emplea un lenguaje barroco, elaborado, lleno de metáforas y referencias teológicas, pero siempre atravesado por una profunda sinceridad interior. Escuchemos algunos versos que expresan esta tensión entre conocimiento y fe. Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte. Aquí el alma aparece dividida, oscilando entre el deseo de Dios y la dificultad humana de sostener ese deseo. No hay simplificación espiritual, hay verdad interior, pero no siempre comprendida. En otros versos, Sor Juana expresa la pequeñez del entendimiento humano frente al misterio divino. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Aunque estos versos pertenecen a un poema de reflexión más amplia, resuenan también en su pensamiento religioso, la conciencia de los límites de la percepción humana frente a la verdad eterna. La inteligencia y la libertad intelectual de Sor Juana despertaron fuertes críticas en ciertos sectores eclesiásticos y sociales. Fue presionada para abandonar sus estudios y su escritura, acusada de dedicarse a asuntos impropios de una mujer religiosa. Finalmente, se vio obligada a renunciar públicamente a su actividad intelectual y a vender su biblioteca. Murió pocos años después, dedicada al cuidado de sus hermanas durante una epidemia. Este silencio impuesto constituye uno de los episodios más dolorosos de la historia cultural de América Latina. Sin embargo, su obra sobrevivió y con el tiempo fue reconocida como una de las cumbres de la poesía en lengua castellana. Con Sor Juana Inés de la Cruz, la poesía religiosa en castellano alcanza una dimensión verdaderamente universal. Su voz representa a un continente, a una sensibilidad distinta y a una espiritualidad que no teme pensar, preguntar y dialogar con Dios desde el intelecto y la conciencia. La tradición espiritual de la lengua castellana se completa así, abrazando no solo distintos siglos y estilos, sino también distintos territorios y experiencias humanas. Desde los monasterios medievales de Europa hasta los conventos del Nuevo Mundo, la poesía religiosa ha sido siempre una forma de oración viva. Queda ahora detenernos y mirar el conjunto, preguntarnos qué lugar ocupa hoy esta palabra sagrada y de qué manera puede seguir hablando al corazón del ser humano contemporáneo. Epílogo. La poesía como oración viva. A lo largo de este recorrido por la poesía religiosa en lengua castellana, hemos escuchado voces separadas por siglos, geografías y estilos, pero unidas por una misma inquietud profunda, el deseo de Dios. Desde la sencillez devocional de la Edad Media hasta la lucidez intelectual de América Latina,
La palabra poética ha sido siempre un espacio de encuentro entre lo humano y lo divino. La poesía religiosa no nació para explicar a Dios, sino para buscarlo. No pretende definirlo, sino nombrarlo desde la experiencia, desde el temblor interior, desde el asombro. Por eso adopta tantas formas: alabanza, súplica, silencio, amor, arrepentimiento, confianza, duda. Cada poeta habló desde su tiempo, pero también desde una intimidad que sigue siendo reconocible hoy. En Gonzalo de Berceo, la fe se hizo cercana, comprensible, materna. Con él, la palabra sagrada descendió a la lengua del pueblo y comenzó a acompañar la vida cotidiana. En Fray Luis de León, la espiritualidad se volvió recogimiento, armonía, deseo de orden interior frente al bullicio del mundo. Con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, la poesía se atrevió a decir lo indecible, a hablar de la unión con Dios desde el lenguaje del amor, la ausencia y el fuego interior. En Lope de Vega, la fe se mostró herida, apasionada, profundamente humana. Y con Sor Juana Inés de la Cruz, la palabra espiritual se abrió al pensamiento, a la inteligencia y a la dignidad del saber, incluso cuando éste fue silenciado. En todos ellos, la poesía fue algo más que literatura, fue oración viva. Hoy, en un mundo marcado por la prisa, la distracción constante y el bullicio exterior, estas voces antiguas conservan una fuerza inesperada, no porque pertenezcan al pasado, sino porque hablan de lo que no pasa, el anhelo de comprensión, la necesidad de consuelo, la búsqueda de verdad, el deseo de amar y ser amados más allá de lo inmediato. Escuchar poesía religiosa, leerla, recitarla, dejarla resonar, no exige una erudición especial, exige solo disponibilidad interior, un silencio breve, una pausa, la disposición a dejar que la palabra haga su trabajo lento y profundo. La poesía religiosa no impone, no adoctrina, invita. Abre un espacio donde el ser puede reconocerse frágil y al mismo tiempo sostenido en ella. Dios no aparece como respuesta inmediata, sino como presencia que acompaña, como misterio que atrae, como amor que espera y desvela. Tal vez por eso estos poemas han sobrevivido a censuras, sospechas, prohibiciones y silencios impuestos, porque no pertenecen del todo a las instituciones ni a los sistemas sociales, sino a la experiencia humana más íntima. Allí donde alguien ha amado a Dios con palabras, esas palabras han encontrado siempre el modo de perdurar. Deseo que este audiolibro no sea solo un recorrido histórico, sino también una invitación personal a escuchar, a detenerse, a dejar que la poesía se convierta una vez más en oración, y no necesariamente pronunciada en voz alta, sino dicha en el interior, donde toda búsqueda sincera encuentra su lugar. La lengua castellana, y particularmente la poesía religiosa,
ha sabido hablar de Dios con una belleza singular. Permitamos que esas palabras nacidas hace siglos sigan hoy acompañando, consolando y despertando el deseo de alcanzar lo eterno. Pues la palabra, cuando es verdadera, nunca termina.